Para esto vamos a preparar nuestra lectura en el Salmo 150. Y así estamos en inicio. Pero antes vamos a orar, antes de leer, como siempre lo hacemos. Gracias a Dios por ello. Amén, gloria a Dios. Recuerda, vamos a orar. Todos unidos, darle gracias a Dios porque ya estamos aquí en su casa. Y que Dios traiga a los que vienen en el camino porque sigue sus pasos, ¿verdad? Para que todos juntos alabemos su santo nombre. Vamos a orar, hermanos. Maravilloso y eterno Dios, aquí estamos, Señor. Una vez más te damos gracias, Padre, por la vida que nos has dado, Señor. Que tu amor has estado aquí, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor. Y en esta Porque bendición tu amor nos gusta, Señor, estar aquí, Señor. tú nos asistas con tu Para darte a presencia. ti toda la alabanza, toda la gloria, Padre. Te agradecemos, Señor. Por todo lo que nos dan cada día, Señor, por tus bendiciones, Con Señor. toda nuestra alma y con todo nuestro entendimiento y con todas nuestras Te fuerzas. pedimos en esta hora en el nombre de Porque tú eres Jesús que el tú Rey nos de Reyes y ayudes, Padre, a Señor de todos Señores. sea Tú eres la declarado, verdadera Señor, grande que y todo lo que maravillosa. sea para que tu nombre sea exaltado, Señor. Te damos gracias por mis hermanos que ya están aquí, Señor. Porque eres muy Dispuesto, grande, Señor, Padre. a alabarte, también Eres tan grande que a alimentarnos de tu palabra, Señor, que el alimento espiritual que necesita nuestra alma, Señor. Te rogamos, Señor, que tú seas con nosotros aquí en nuestro lugar, Señor, pero también donde ordenas, Señor, que sigue nuestros pasos, Señor. Que tú, Señor, siempre vas con nosotros, que estamos confiados, Señor, en que tú conoces, Señor. Nuestro diario de Dios, te agradecemos, Padre, por la vida que nos das, por la vida de la bendición, Señor. Gracias a Dios por su misericordia, Señor, que nueva cada mañana, Señor. enséñame a caminar en Gracias, tus Padre, caminos, por Padre el Santo. agradecemos, Señor, por Que todo digas, en el Señor, nombre de tus Jesús. manos, Padre. Que tú traigas a nuestros hermanos, Señor. Señor, señales de que ya vienes, Padre Así Santísimo, lo esperamos, para estar Señor, a Padre contigo, Padre. Gracias, Dios. Para partir contigo, En ya tu que nombre, eres hermoso día, Padre Santo. vamos a ver tu palabra, Señor. Bien, hermanos, vamos a leer el Salmo 150. Gloria a Dios. Y así es. Alternadamente, hermanos, como siempre lo hemos hecho, y vamos a dar inicio a la alabanza que traemos el día de hoy para nuestra Señor. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa. Alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas. Alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Nosotros respiramos, ¿verdad? Así que vamos a alabar el nombre de Dios, nuestro Creador. Gracias a Dios porque este es el día que ha hecho el Señor, ¿verdad? Estamos aquí en su casa. ¿Qué les parece? Vamos a entonar ese canto que dice que este es el día que ha hecho el Señor. Nos vamos a gozar, hermanos, en esta mañana. Porque grande es su amor, grande es su misericordia. Este es el día, este es el día, este es el día del Señor. Nos gozaremos,
Estamos juntos otra vez, ¿verdad? Gracias a Dios. Somos una familia. Somos la familia de Dios, ¿verdad? Juntos, contentos, cantándole a nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén. Solo tú eres santo, Amén, gloria a Dios. Seguimos alabando a nuestro Dios. Bendito seas, Señor. Estamos juntos otra vez.
Cristo, les invito a que abran su Biblia en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 1, y le vamos a dar lectura a los versículos 1 y 2. Lo voy a hacer primeramente yo y después ustedes lo leen por segunda vez. Amén. Gloria a Cristo, y después de esto estaremos orando. Amén. Así dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su bendito Espíritu. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y el 3 de una vez, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora ustedes, hermanos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a Dios. Vamos a ver. Bendito eres, Padre amado, Dios todopoderoso. Aquí estamos, Señor, una vez más agradecidos contigo, Padre, porque nos permites estar en esta casa de oración, Señor, de la gloria, Dios todopoderoso. Gracias por habernos permitido, Señor, alabar y bendecir tu santo nombre, pero únicamente, Señor, de que tú nos bendigas a través de la enseñanza de tu bendita y tu santa palabra, Padre, porque tu palabra es vida, Señor, vida en abundancia, Señor, de la gloria de Dios todopoderoso. Yo te ruego que sea tu Espíritu Santo que prepare nuestros corazones, que permita que podamos estar atentos, Señor, a tu bendita palabra, que quites todo lo que pueda estorbar en esta mañana, toda distracción, todo sueño, todo cansancio, toda predisposición, quítala, Padre, de lo nuevo en el nombre bendito de Jesús. Sí, Señor, Dios todopoderoso, y prepáranos que podamos estar atentos a tu voz en esta mañana, en el nombre bendito de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Cristo, hermanos. Parece que, hermano, no dije por ahí una Biblia donde está el hermano, donde está yo. A ver, hermano, ¿puede checar si es? ¿Sí la dije? No. ¿No? ¿No hay Biblia? Es que traje una Biblia que se llama Traducción del Nuevo Mundo, y es la que usan normalmente los testigos de Jehová. Sí, no recuerdo si la dejé aquí o como me cambiaron varias veces, o en qué lugar la dejé. Entonces, para que dejáramos con su Biblia lo que dice y lo que dice realmente la palabra de Dios. Amén. Bueno, hermanos, ustedes recuerdan que se ha estado llevando una secuencia aproximadamente cada 15 días de temas, y estos temas fueron precisamente Jesús, Hijo de Dios, la cual nos hablaba de su naturaleza divina. Y luego mi hermano José Luis dio el tema precisamente Jesús, el Hijo del Hombre, ¿sí? Y posteriormente se dio precisamente la doctrina errónea de los mormones, y ahora vamos a ver precisamente la doctrina errónea de los testigos de Jehová en lo que se refiere a ¿qué? A la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿No han encontrado la Biblia por ahí? ¿No está donde está usted, hermano? Sergio, no. ¿Una Biblia? ¿No? ¿Quién sabe dónde quedó? Bueno, así déjenme leer, hermano. Bueno, como sabemos, el fundador de esta secta, la cual se llama los Testigos de Jehová, hermanos, fue Carlos Taze Russell, ¿sí? Y precisamente también después de su muerte, hermanos, el que ocupaba su lugar fue el juez Rutherford, ¿sí? Y sabemos cuáles son su literatura. Precisamente tienen varios libritos
tienen el atalaya, tienen varios con los que ellos enseñan su doctrina a la gente, hermanos. Y ellos sabemos que son, ¿qué? ¿Ellos qué son, hermanos? A ver, ¿quién ha estudiado algo referente a los testigos de Jehová? ¿Quién ha estudiado? ¿Ellos son qué? Monoteístas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada más creen en Jehová, ¿sí? El Padre, como Dios único y verdadero, ¿sí? A Jesucristo, por eso traje la Biblia, pero lástima que se perdió, lo tienen en un concepto como un Dios más pequeño. ¿Por qué? Porque la Biblia que ellos tienen, dice casi como esta, pero le cambian una sola palabra y por esa palabra cambia todo el contexto del texto. Dice así en nuestra Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿sí? Y la de ellos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Aquí vemos que nuestra Biblia, al decir el Verbo era con Dios, trae la D mayúscula, que precisamente nos habla que está hablando del Dios Todopoderoso. Y ellos cambian esa palabra y le ponen una D minúscula, la cual significa que es un Dios más chico, o un Dios como si se tratara de un Dios ajeno, un ídolo, casi en esa forma. Pero entonces, precisamente ahí está, hermanos, y precisamente en su Biblia, en su misma Biblia, en los textos traen unos corchetes, ¿sí? Que según ellos, y también dan la especificación hasta la parte de atrás, que esos corchetes, cuando son simples, son para que se pueda dar a entender mejor el texto en español. Pero no es así, hermanos, sino que esos corchetes los ponen precisamente para ellos quitar o agregar y que diga lo que realmente ellos enseñan en su doctrina, no lo que dice la bendita palabra del Señor. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver precisamente en referencia a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y precisamente en uno de sus libros, que se llama Libro de Estudio de las Escrituras, sus patriarcas o los fundadores de esta secta, ellos escribieron esto: nuestro Redentor existió como espíritu antes de ser hecho carne y vivir entre los hombres, el cual fue conocido como el arcángel Miguel, ¿sí? Y vemos que sí existen seres espirituales, hermanos, pero una cosa es lo espiritual y otra cosa lo humano, hermanos, ¿sí? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre, pero a la vez fue 100% ¿qué? Dios. Amén. Entonces, aquí es donde están totalmente mal, y ellos basan su enseñanza. Vayamos a Daniel, hermanos, en su capítulo 10, versículo 13, libro del profeta Daniel, gloria a Dios. Libro del profeta Daniel 10, 13, el que lo tenga le puede dar lectura. Gloria a Cristo. Así dice la palabra del Señor. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y me quedé allí con los reyes de Persia, ¿sí?
Y sabemos que sí, el arcángel Miguel es uno de los principales ángeles de Dios, hermanos, sí, es uno de los principales. Y precisamente ellos, en base a este texto, pueden decir que es el principal de los ángeles de Dios. Y por lo tanto, Dios creó al arcángel Miguel antes de que Jesucristo viniera en carne, y ellos dicen que es el mismo. Pero vemos a través de la Escritura, vayamos, hermanos, vayamos a ver qué nos dice, gloria a Dios. Santo es el Señor. Colosenses, carta a los Colosenses en su capítulo 1, versículos 16 y 17. Gloria a Cristo. Porque Dios ha creado todas las cosas, las que en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo es creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sí? Dice precisamente, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? La Biblia de ellos, ¿sí?, dice, le cambian en esta parte, porque en Él fueron creadas todas las otras cosas, ¿sí? Todas las otras cosas. O sea, Dios creó, ¿sí?, según ellos, creó al Hijo, pero Jesús crea todas las otras cosas, siendo que el original dice que en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, todas. ¿Sí? Amén. Entonces vemos que precisamente ellos tuercen la Escritura. ¿Por qué? Porque ellos desafortunadamente no aceptan, hermanos, que Jesucristo es Dios. Es la divinidad. Sabemos que la divinidad, hermanos, en su unidad, ¿sí?, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No que tengamos tres dioses, sino que es un solo Señor y un solo Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos tres dioses, ¿qué seríamos? Politeístas, ¿sí? Politeístas, no serían, nosotros también somos monoteístas, ¿sí? Porque creemos en un solo Dios, pero que precisamente se manifiesta en tres personas. Amén. Gloria a Cristo. Santo es nuestro Dios. Sí, aleluya. Gloria sea al Señor. Y precisamente este texto lo aplican mucho ellos, sobre todo el 15, hermanos, cual dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aquí ellos lo aplican de que Él es el primogénito, de que Él fue el primer ser creado, ¿sí? Siendo que la Escritura en el griego, el cual es el original, viene de esta palabra primogénito del griego prototokos, ¿sí? Prototokos, ¿sí? Y no quiere decir que sea el primero en ser creado, sino que habla en referencia a que Él es el heredero del Padre, ¿sí? El que tiene la misma autoridad de ¿quién? Del Padre. No que haya sido creado. En ningún momento habla esta palabra en griego
para hablar en referencia a nuestro Señor Jesucristo, que Él sea un ser creado. Porque no puede ser un ser creado, crear otras cosas, sino que precisamente vemos que en la Escritura, ¿quiénes participan en la creación? A ver, hermanos, díganme, ¿quiénes participan en la creación? ¿Seguro que participa también el Espíritu Santo? Amén, gloria a Dios, nada más los quería. Sí, dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, hermanos, ¿sí? Y aparte de eso, dice también ahí en Job que el Espíritu Santo precisamente estaba trabajando cuando Él estaba haciendo toda la creación. Dice que ahí estaban, hermanos, ahí estaban los hijos de Dios. ¿Y quiénes eran esos hijos de Dios que estaban en la creación? Cuando el Señor estaba creando. Lo visible, lo visible. ¿Quiénes hay? Los ángeles, hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente primero Dios creó lo invisible, hermanos. Los principados, las potestades, ¿sí? Todo lo que es lo celestial, hermanos, y luego fue creado lo que ahora conocemos como natural, ¿sí? Amén. Gloria a Cristo. Bueno, y ya les digo, ellos, en base a este texto, ellos dicen y afirman rotundamente que Jesucristo fue un ser creado. Y también se apoyan mucho en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 14. El que lo tenga le puede dar lectura. Dice así. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. El principio de la creación de Dios dice esto. A ver, hermanos, ¿ustedes qué opinan? Amén. Bueno, hermanos, realmente esto también no nos habla que Jesucristo sea el principio de la creación de Dios tal cual, sino que precisamente este texto, de acuerdo al contexto en el cual fue escrito el original, habla precisamente que Jesús es la fuente de donde se origina la creación de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que en la creación el Padre, ¿qué hace? ¿El Padre qué hace? El Padre habla y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Ahí está ¿quién? La palabra. ¿Y el verbo qué es, hermanos? La palabra. El verbo crea, hermanos. Pero crea en base a qué, hermanos? En base al poder del Espíritu Santo, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, si yo por el dedo de Dios hago esto, ¿sí? Entonces vemos que ahí ¿quiénes participan, hermanos? Participa la deidad en su plenitud, hermanos, ¿sí? Gloria a Dios. ¿Está quedando claro o lo estoy haciendo bolas? Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Amén. Sí, amén, amén. Gloria a Cristo. Bendito es el Señor. Y veamos también, hermanos, qué nos dice el apóstol Pablo en referencia a nuestro Señor Jesucristo en Colosenses 2:9. Colosenses 2:9, hermanos. Santo es el Señor. Santo es el Señor, amén. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Precisamente aquí, ¿quién era Pablo, hermanos? ¿Quién era Pablo? A ver, ¿qué fue Pablo? Perseguidor de la iglesia. Perseguidor de la gran iglesia, aparte de perseguidor de la iglesia. Porque luego tenemos a Pablo nada más como nos centramos más cuando empezó su ministerio en lo malo.
Pero no, realmente Pablo era un rabino, hermano. Un rabino que conocía toda la ley de Dios, hermanos. Y era un hombre celoso, hermanos. Celoso de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces vemos, hermanos, vemos que precisamente este rabino, hermanos, escribe esta parte tan hermosa que dice, porque en él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es plenitud? Totalidad. Toda la totalidad de Dios estaba habitando o habita en Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Esto nos habla que realmente nuestro Señor Jesucristo sí era como fue anunciado en su nacimiento, que él sería llamado ¿qué? Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Ellos niegan que ese Dios todopoderoso se viniera a hacer carne. ¿Con qué propósito, hermanos? Para salvarnos de qué, hermano? De condenación, para salvarnos de la condenación, porque dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Y realmente ningún hombre, ningún ángel podía ser el puente para llegar al Padre. ¿Por qué? Porque tenía que ser un ser perfecto. Tenía que ser un hombre perfecto, hermanos. Gloria a Dios. Que precisamente fuera el mediador entre Dios y los hombres. Acá está el texto, ese hermoso texto, gloria a Dios. Bendito es el Señor, amén. Veamos también qué nos dice Tito, carta a Tito, en su capítulo 2, versículo 13. Sabemos que esta carta también, ¿quién la escribió? Aguardando la promesa bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Aquí una vez más el apóstol Pablo, ya siendo guiado por el Espíritu Santo, nos revela, hermanos, nos revela que Jesucristo es el gran Dios y Salvador, hermanos. ¿Sí? No es nada más el Salvador, como ellos, los testigos de Jehová, lo aceptan, hermanos, sí lo aceptan, pero nada más como Salvador. Nada más como Salvador, nada más como Hijo de Dios. ¿Sí? Pero no en igualdad con el Padre. Y precisamente la Biblia nos revela quién es eterno, hermanos. ¿Quién es eterno? Dios solamente. Dios solamente. Amén. Veamos qué nos dice Miqueas, libro del profeta Miqueas, en su capítulo 5, versículo 2. Gloria a Dios. Santo es el Señor, amén. Pequeña para estar entre las familias de Judá, y de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. También en esta parte, en este versículo, los testigos de Jehová alteran, hermanos, alteran este versículo, hermanos, donde nos habla que precisamente de Judá iba a salir, que precisamente el que sería Señor en Israel. Y nuestra Biblia dice, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Esto nos habla que Dios, ¿qué? Es, Jesucristo es ¿qué? Eterno, hermanos. Es coigual con el Padre, hermanos. ¿Sí? Gloria a Dios.
Bendito es el Señor, amén. Santo es nuestro Dios. Hermanos, también veamos qué nos dice el Evangelio según San Juan en su capítulo 20, 28. 20, 28, San Juan, el Evangelio según San Juan 20, 28. Gloria a Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Aquí una vez más relatando el apóstol Juan precisamente este suceso en el cual nuestro Señor Jesucristo aparece a sus discípulos, hermanos. Aparece a sus discípulos y sabemos, de acuerdo a la historia bíblica, que Tomás no creía, hermanos, no creía. Pero aquí Tomás ya lo reconoce como, no solamente como Señor, sino también como Dios, hermanos. Como Dios, hermanos. Entonces vemos que les digo, ellos, qué lástima que no encontré la Biblia, hermanos, porque nos hubiera ampliado un poquito más el panorama. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Sí, amén. Y también, hermanos, veamos qué nos dice Mateo, el Evangelio según San Mateo en su capítulo 14, versos 32 y 33. San Mateo 14, versos 32 y 33. ¿Me pueden dar lectura, hermanos? Ahora la verdad es la más pequeña de todas las familias, pero cuando... ¿Ese es hermano? 14, 32 y 33. Cuando ellos subieron a la barca, se cambió el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le hablaron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Aleluya. Entonces los que estaban en la barca vinieron. ¿Y qué? ¿Se saltó esa palabrita? Y le adoraron. Verdaderamente eres hijo de Dios. Y dijeron: verdaderamente eres hijo de Dios. Y a través de la Escritura vemos que cuando le he revelado el Apocalipsis al apóstol Juan, ¿qué trató de hacer después de que le dio esta revelación el ángel? Se trató de postrar, y el ángel no aceptó la adoración, hermanos, no aceptó que se postraran delante de él, hermanos. ¿Sí? Entonces vemos que ni un ser angélico acepta la adoración que solamente le pertenece a quién, a Dios. ¿Sí? Vemos también que cuando Pedro va a Cornelio, hermanos, y le lleva el mensaje, ¿qué dice? Que también Cornelio trata de postrarse, y le dice Pedro que no te postres delante de mí, levántate. Ellos, como judíos, hermanos, eran el pecado más grande, hermanos, aceptar la adoración la cual sabían ellos que solamente le pertenecía a Dios, hermanos. Y vemos que en esta parte escritural, ¿qué pasó? ¿A quién adoraron? A nuestro Señor Jesucristo. Él aceptó la adoración, hermanos. ¿Por qué? Porque realmente Jesucristo es Emmanuel, hermanos, el cual significa Dios con nosotros, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y precisamente, hermanos, les digo, yo tengo muchos amigos testigos de Jehová, tengo amigos mormones, y gracias a Dios platicamos. Y precisamente este hermano, bueno, que me dice hermano, es testigo de Jehová, y luego platicamos mucho. Y una vez, precisamente, le hablábamos en referencia a nuestro Señor Jesucristo, y le hacía ver con textos que pues, Él era Dios, ¿sí? Que por eso le decía, a ver,
¿En qué idiomas fue escrito? Jesús, este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿En qué idiomas? Arameo. ¿Qué otro? Hebreo. ¿Sí? Y griego. ¿Sí? Y precisamente un hermano en el instituto nos daba, ¿sí? Que por eso, ¿cómo se llamaba ahí se me fue? El sumo sacerdote, hermano pastor. Caifás, se me borró por completo. Caifás trataba de que se quitara esa inscripción que había mandado poner Pilato. Y nos decía el hermano, ¿saben por qué? Y quería él que le cambiara las palabras. Este dijo ser el rey de los judíos. No es que es el rey de los judíos. ¿Por qué nos decía el hermano? Porque en esta palabra se encontraba el tetragramatón, las cuales son las 4 consonantes ¿de qué? Del nombre del Eterno. Esto les estaba diciendo a los judíos, nos decía el hermano, que al que habían crucificado ellos era al Eterno, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y él me rebatía y se trataba de hacer, no es que no, pero le digo, bueno, si usted quiere creer, yo no le estoy diciendo nada, crea lo que dice la Escritura, ¿sí? Crea lo que dice la Escritura, pero ahí Jesucristo se revela no solamente como Hijo de Dios, sino como el Dios mismo, que precisamente le decía que es Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y ellos usan mucho este versículo, hermanos, pero lo cotejé con su Biblia, porque ellos dicen, nosotros nada más adoramos al Padre, y con eso es suficiente. Y veamos qué nos dice el Evangelio según San Juan, en su capítulo 5, versículo 23, hermanos. Gloria a Cristo. Son textos muy conocidos. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí nos dice la Escritura que la adoración, hermanos, ¿sí? La honra le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, tal cual se le da al Padre, ¿sí? Porque Él es el mismo Dios, hermanos, ¿sí? Él es el mismo Dios, y su Biblia dice exactamente lo mismo, hermanos, lo mismo. Pero ellos desafortunadamente cierran su corazón. Cerramos nuestro corazón, y a través de esto la Escritura nos enseña, hermanos, que debemos tener mucho cuidado, porque sobre todo porque hay condenación, hermanos, para los que tuercen la Escritura, que no le debemos quitar, dice la palabra de Dios, ni añadir, ¿sí? Porque hay una grande condenación, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener cuidado cuando un texto, que los cuales se llaman oscuros, no porque enseñen algo oscuro, algo siniestro, sino que muchas veces el texto no te da más luz para que lo puedas interpretar, ¿sí? En todo el contexto bíblico, vas a todo el contexto bíblico, a toda la Biblia, y no encuentras partes que te den más luz para poder entender ese versículo. Y muchas veces nos vamos al internet y nos vamos a libros, ¿sí? Tratando de entender ese texto. Pero hay otro texto muy hermoso que dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Lo que Dios nos quiso revelar, ¿sí?
aquí está plasmado todo. Sí, aleluya. ¿Sí? Aquí está plasmado todo, entonces debemos tener muchísimo cuidado cuando nosotros, sobre todo los que pasamos aquí al frente, hermanos, ¿sí? Los que pasamos aquí al frente dan una enseñanza errónea, hermanos. Una enseñanza errónea. Gloria a Dios. Bianca, ¿cómo estás? Bueno, hermanos, pues, gloria a Cristo. Santo es nuestro Dios. Sí, amén. Gloria. Bueno, hermanos, ya para terminar, vayamos al Evangelio según San Mateo, en su capítulo 16. Gloria a Cristo. En su capítulo 16, le vamos a dar lectura de los versículos 13 al 16, hermanos. Y yo les voy a hacer una pregunta, a ver si ustedes pueden confesar lo que dijo el apóstol Pedro. Amén. Vamos a leerlo despacio, del 13 al 16, San Mateo 16, del 13 al 16. Con esto terminamos. Así dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús, todos unidos, hermanos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, ¿pueden ustedes responder o podemos responder como respondió Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Lo creemos, hermanos? Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, esta ha sido la enseñanza de la palabra de Dios. Espero no haberlos dejado con incógnitas, y si los dejé con incógnitas, se pueden acercar cuando vayamos terminando. Vamos a orar, hermano. Hermano pastor, por favor. Bendito Dios Todopoderoso. Te alabamos, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has revelado los misterios a tus siervos, los profetas, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios, porque nuestro Señor Jesucristo es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le dio jamás, pero Jesucristo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu bendita palabra. Te ruego, Padre, que tú bendigas a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas, Padre, que les des entendimiento, que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos y que todos puedan entender perfectamente tu bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya.